Son las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Hora 25. Aimar Bretos. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, buenas noches. Buenas noches. Gracias por venir a la cadena, señor presidente. Acaba de hablar Putin, les ha ofrecido a los mercenarios del grupo Wagner que o se van a Bielorrusia o se suman al ejército ruso. ¿Qué análisis hace usted, hace el Gobierno de España de lo que ha ocurrido en Rusia este fin de semana, que el grupo de mercenarios haya podido llegar tan lejos en su pulso al Kremlin? Yo creo que hay mucha información muy confusa y por tanto lo que tenemos que hacer, y es la obligación en la que estamos todos los Estados miembros de la Unión Europea, es en seguir con muchísima atención a minuto lo que está sucediendo en Rusia. Pero más allá de esa confusión, de ese ruido, que por cierto es bastante característico de la política rusa desde hace ya muchísimos años, creo que hay tres elementos que sí que podemos hoy afirmar. El primero es que, lejos de haber una unanimidad en torno a la estrategia y el liderazgo de Vladimir Putin en Rusia, hoy podemos decir, y además no por cualquier actor menor, sino por un actor relevante, de una persona del círculo de confianza de Putin, que esa unidad se está resquebrajando, que hay una división. ¿Cuán profunda pueda ser? ¿Cuán grande sea esa brecha? No lo sabemos. En segundo lugar, que el discurso que se ha planteado, en este caso por Wagner y por su líder, tiene algunos elementos que han sido utilizados también por aquellos países que hemos rechazado de manera inequívoca esta invasión de Putin a Ucrania. Me estoy refiriendo a lo que se ha dicho de que Ucrania no era una amenaza para Rusia y de que la OTAN tampoco era una amenaza para Rusia. Y el tercer elemento, que a mí me parece también sorprendente, es que en ese avance de las tropas de Wagner no se ha encontrado una resistencia, al menos que se conozca, social, ni un rechazo social a ese avance. Con lo cual yo creo que tenemos que ser muy cautelosos, que no podemos sacar muchas conclusiones más de las que les he expuesto y que por tanto la obligación que tenemos, y en ello estamos, es en la de seguir con muchísima atención la evolución de esta crisis, que yo creo que podemos afirmar no está aún concluida. Mañana, presidente, el Consejo de Ministros va a aprobar un nuevo decreto con medidas para paliar el impacto básicamente económico de esta guerra aquí en España. ¿Y qué medidas de las que estaban a punto de caducar van a prorrogar? ¿El IVA de los alimentos se va a prorrogar? ¿La bajada del IVA? Se va a prorrogar también el abono al transporte público, se van a prorrogar todos aquellos elementos sociales que yo dije desde el principio de la guerra y van a estar siempre encima de la mesa, y es el utilizar todos los recursos del Estado para proteger a la clase media trabajadora de nuestro país mientras dure esta guerra. También vamos a incorporar algunos elementos nuevos, algunos tienen que ver con esa respuesta económica y social a las consecuencias de la guerra de Putin en Ucrania, y otros tienen que ver con medidas que o bien estaban ya pactadas con Bruselas y que tienen que, digamos, aprobarse, o bien son compromisos políticos, no del Gobierno de España, sino del conjunto de la sociedad. Me explico. Yo me comprometí antes de la convocatoria anticipada de las elecciones a aprobar el derecho al olvido oncológico. Mañana va a estar incluido en ese Real Decreto Ley. Porque había quedado en un cajón con el Había quedado en un electoral. cajón, evidentemente teníamos que aprobarlo en un proyecto de ley o colgarlo en este caso de un trámite parlamentario que ya teníamos previsto, pero bueno, con la convocatoria de las elecciones hemos tenido que dejarlo a un lado. Y en segundo lugar vamos a aprobar algo que ya teníamos, digamos, elaborado en la adenda que vamos a presentar a la Comisión Europea, que ya hemos presentado a la Comisión Europea, y es una deducción, una desgravación en el impuesto de la renta de las personas físicas del 15% para la compra de vehículos eléctricos que de alguna manera, bueno, pues incentiven este tránsito, esta transición verde que tenemos que hacer para, bueno, hacer frente al reto de la emergencia climática y también mejorar la movilidad sostenible en nuestro país. La rebaja del IVA de los alimentos se prorroga por 6 meses. Se prorroga hasta final de año y esta desgravación del impuesto de la renta de las personas físicas para la compra de un vehículo eléctrico será hasta el 31 de diciembre del año 2025. ¿Qué está pasando con la cesta de la compra, presidente? Porque estamos viendo que la inflación se ha moderado notablemente, tenemos una de las más bajas de Europa. Sin embargo, los alimentos siguen en el 12% interanual, que es muchísimo. Ha llegado a estar muy por encima, pero siguen en el 12%. No se consigue controlar la subida del precio de los alimentos. Necesitamos tiempo para poder rebajarlo. Es cierto también que
si uno mira la evolución de la inflación subyacente, pues hay una evolución a la baja, al igual que el IPC, pero en todo caso confluyen una serie de factores. Uno de ellos tiene que ver, evidentemente, con el precio de los fertilizantes, otro tiene que ver, lógicamente, con las dificultades para la exportación de dos de los principales países del mundo en la exportación de grano, como es Rusia y como es también Ucrania, y finalmente las consecuencias de una emergencia climática que está haciendo, por ejemplo, que en España desde hace ya más de un año estemos sufriendo en determinadas zonas de nuestro país una sequía que ha hecho recortar la oferta de algunos de estos productos. Con todo, lo que sí que estamos haciendo es, uno, aprobar una ley de cadena alimentaria que ha introducido mayor transparencia en lo que es la conformación de los precios de la granja a la mesa, y en segundo lugar estamos poniendo en marcha ayudas para de alguna manera amortiguar el efecto, por ejemplo, del alza de los precios de los fertilizantes en el sector primario en nuestro país. Soy consciente de las dificultades que estamos atravesando, que atraviesan las familias. Como he dicho antes, vamos a poner todos los recursos, es lo que estamos haciendo. Venimos desplegando más de 45.000 millones de euros para proteger a la clase media trabajadora de nuestro país. Desgraciadamente, nosotros tenemos una palanca, una herramienta muy importante, que es la política fiscal. También tenemos la política legislativa, pero la política monetaria está en manos del Banco Central Europeo porque, como bien saben los oyentes, compartimos una moneda que es el euro. Y en ese sentido, lo que sí que estamos haciendo es desplegar políticas públicas que, si no de manera directa, sí de manera indirecta, hagan más llevadero el día a día a nuestros conciudadanos. Por ejemplo, antes a la pregunta que usted me ha dicho sobre cuáles son las medidas que vamos a poner o vamos a prorrogar hasta el 31 de diciembre, le he recordado la del transporte público. Lo pongo como un ejemplo de cómo otras políticas públicas pueden también compensar de manera indirecta este encarecimiento del coste de la vida que nos viene provocado por esta maldita guerra. ¿Sabe usted que Unidas Podemos lleva meses planteando el compensar la subida del precio de la compra, la subida de las hipotecas variables? ¿Van a hacer algo en ese sentido? Bueno, estamos hablando con el sector financiero. Yo soy poco partidario de dar recursos económicos desde lo público al sector financiero. No creo que sea la solución. Creo que lo que tenemos es que instar al sector financiero a que evidentemente facilite ese tránsito del tipo variable al tipo fijo en un contexto de endurecimiento de la política monetaria. Y en segundo lugar, insisto, lo que tenemos que hacer es poner en marcha políticas que faciliten, ¿por qué no también, la adquisición de una vivienda, ¿no? Mañana mismo en ese Real Decreto Ley, uno de los elementos que también vamos a incorporar, y es nuevo, y lo anuncié antes del 28 de mayo de las elecciones municipales y autonómicas, es ese aval para la compra por parte del ICO de vivienda de los jóvenes o de las familias con menores a cargo. Bueno, tenemos que desplegar políticas públicas que a lo mejor no de manera directa, pero sí de manera indirecta, pues nos hacen sobrellevar esta situación, adversa, que nadie ha querido salvo una persona, Putin, y en segundo lugar, que está dando sus resultados. Porque en este contexto económico estamos viendo a nuestro país crecer como no crece ninguna economía europea ahora mismo. Estamos liderando ese crecimiento económico, estamos creando empleo como en décadas no se creaba en España, y además empleo de calidad, y finalmente estamos redistribuyendo en buena medida ese crecimiento económico con esas políticas sociales a las cuales antes he hecho referencia, además de la subida del salario mínimo interprofesional y además de la revalorización de las pensiones conforme al IPC. Hablando de las pensiones, estos días los pensionistas están recibiendo en sus cuentas la pensión de junio, que es extra. Además, si usted vuelve a gobernar, ¿qué va a hacer con las pensiones? Yo creo que en términos generales, Aimar, si me permite, esta legislatura, que ha sido inédita por muchas cosas, primero ha sido el primer gobierno de coalición de la historia de nuestra democracia, en segundo lugar hemos tenido que enfrentarnos a una pandemia y también a las consecuencias de la guerra. Creo que lo importante es, primero, ser conscientes de que hemos hecho un impulso reformista como muy pocos gobiernos en tan poco tiempo han hecho a lo largo de la historia de nuestra democracia. 200 leyes en muchísimos ámbitos, tanto sociales, económicos, energéticos, como también en materia de derechos y libertades. Y, en segundo lugar, que lo que tenemos que hacer a partir del 23 de julio es
consolidar esas reformas, esas transformaciones y probablemente en algunas de ellas culminarlas. Pongo un ejemplo. Nosotros hemos reconstruido el Pacto de Toledo. Lo hemos hecho con los agentes sociales, en este caso con los sindicatos y de la mano de la Comisión Europea. El Pacto de Toledo es el acuerdo sobre las pensiones. El acuerdo sobre las pensiones. Ahí lo que hemos hecho ha sido, por ley, garantizar la revalorización de las pensiones conforme al IPC, algo que no se garantizó con la contrarreforma del Partido Popular durante la crisis financiera. Y ahora el debate y el compromiso que debemos, que yo manifiesto ante los españoles, es que lo que tenemos que hacer es llenar la hucha de las pensiones con 5.000 millones de euros al año durante la próxima década, durante esta década en la que estamos, hasta el año 2030, para que de alguna manera cuando tengamos que hacer frente a los efectos de la jubilación de la generación del baby boom, pues tengamos la capacidad de poder garantizar esa revalorización de las pensiones conforme al IPC. En definitiva, la sostenibilidad del sistema a largo plazo. ¿Usted cree que esa revalorización de las pensiones que se ha pactado, se ha acordado en el Parlamento en esta legislatura está en peligro si gobierna la derecha? Sin duda alguna. A ver, aquí estamos ante una campaña, vamos a decir, bastante rara. ¿En qué sentido? Generalmente en una campaña electoral el debate es el balance de un gobierno y, en segundo lugar, las propuestas de los distintos partidos políticos para los próximos 4 años. Este no es el debate que se está produciendo en nuestro país. Nuestro país está produciendo un debate y es el de Sánchez o España. Hombre, yo entiendo que para el Partido Popular y para Vox, para Feijóo y para Abascal, pues si esta pregunta te incomoda, es decir, ¿cuál es tu propuesta para España? Aunque ya la estamos viendo en algunas comunidades autónomas y singularmente en muchos ayuntamientos donde han pactado, pues lo que haces es cambiar la conversación y por tanto te vas al España o Sánchez. Pero si nos atenemos al debate que realmente interesa e importa a los ciudadanos, y es el balance de lo hecho durante estos 4 años y las propuestas de futuro que tienen los distintos partidos políticos, yo creo que el balance y las propuestas, el resultado es incuestionable. Si me permite, fíjese, voy a poner 3 ejemplos y lo voy a hacer de manera muy, muy resumida. ¿Cuáles eran las 3 principales preocupaciones de los ciudadanos en 2019? 1, el paro. 2, la corrupción. 3, Cataluña. En el paro, cuando yo llegué a ser presidente del gobierno, había menos de 19 millones de afiliados y afiliadas a la Seguridad Social. En el año 2018, después de la moción de censura. La tasa de paro estaba en un 17%, más o menos. Y 1 de cada 10 contratos eran contratos fijos. Hoy hay casi 21 millones de afiliados y afiliadas a la Seguridad Social y 1 de cada 2 contratos que se firman son fijos. Corrupción. Bueno, no le voy a recordar la costra de corrupción que había en España y que nos llevó a una moción de censura. Pero ahí estaba la Gürtel y ahí está la Kitchen. Para querer empatar, la derecha, cuando digo derecha no solamente me refiero a la política, han tratado de magnificar un caso de cuarta regional para tratar de situar a este gobierno que ha tenido una trayectoria intachable en materia de ejemplaridad y de lucha contra la corrupción, con los megacasos de corrupción que vimos con la Gürtel y con la Kitchen. Y finalmente, sobre Cataluña, me permitirá, creo que en 2017 la situación en Cataluña nos llevó a que el Parlamento de esa comunidad autónoma aprobara una declaración unilateral de independencia y hoy en Cataluña la primera fuerza política sea una fuerza que defiende la unión de España y que, bueno, pues gobierna 3 de las 4 principales capitales de Cataluña o ciudades de Cataluña. Y en esa cuarta, que es Girona, somos la primera fuerza política. Presidente, me hablaba de empleo. Hoy hemos escuchado a Alberto Núñez Feijóo haciendo una promesa muy concreta, que dice, si gobierna él, al final de la legislatura que viene, habrá 22 millones de personas afiliadas a la Seguridad Social. La famosa regla del 22, ¿no?, que ha dicho hoy el señor Feijóo. Un poco peculiar, ¿no? A mí me parece curioso porque el señor Feijóo ha dicho, quiero que España esté entre las 3 primeras economías de crecimiento económico durante la próxima legislatura. Bueno, ¿por qué ser la tercera si podemos ser la primera como somos ahora? En segundo lugar, dice, quiero que haya 22 millones de afiliados y afiliadas a la Seguridad Social al final de la legislatura, de 2027. Bueno, nosotros hemos creado empleo por una cifra de 2 millones durante estos últimos 5 años. Con lo cual está rebajando en un 50% lo que hemos hecho durante estos últimos 5 años. Y finalmente, bueno, pues esta regla del 22 es un tanto confusa, ¿no? Porque claro, él llega al 22 multiplicando 2 por 10.
Pero le diré una cosa. En un aspecto, el señor Feijóo sí se aplica personalmente la regla del 2. Él tiene un puesto de trabajo y cobra 2 sueldos. Un sueldo y un sobresueldo. Hombre, yo entiendo que esto sea una costumbre muy arraigada dentro del Partido Popular, pero creo que debe dar explicaciones. ¿Cuánto cobra usted, presidente? Pues es público, ahí está, en la página web de la Moncloa. Mi sueldo es público desde que yo soy secretario general del Partido Socialista. Que son 90.000 euros el sueldo de presidente del que gobierno. se sabe. ¿A qué atribuye usted que Feijóo el lunes pasado aquí, en Hora 25, no nos quisiera decir de cuánto es ese sobresueldo que le paga el... No lo sé, yo no me puedo poner partido en la cabeza del señor Feijóo. Yo lo que digo es que él se aplica a esa regla del 2. Un puesto de trabajo, 2 sueldos. Un sueldo y un sobresueldo. Y que eso merece ser explicado ante la ciudadanía, porque mire, es que venimos del año 2018, de un año en el que se congelaron las pensiones, en el que se congelaron también el salario mínimo interprofesional durante esa legislatura de Mariano Rajoy, mientras los líderes del Partido Popular, los líderes del partido que gobernaba el país entonces, lo que hacían era engrosarse sueldos más sobresueldos, algunos en A y otros en B. Y yo creo que desde el punto de vista de lo que representa la democracia y la ejemplaridad, más allá de lo que sea legal o no legal, hay un concepto que es el de la ejemplaridad. Y se tiene que, si no hay nada que esconder, ¿por qué se ocultan esos datos? Presidente, ¿qué pensó, qué sintió la noche del 28 de mayo al ver los resultados electorales? Bueno, la asunción de un resultado electoral adverso para el Partido Socialista. Yo creo que hubo una desmovilización del electorado progresista respecto a una hipermovilización del electorado del Partido Popular y Vox, y creo que el 29 de mayo los españoles y españolas recibimos una información que no habíamos tenido, digamos, el 27 de mayo. Uno, que a la derecha, bueno, pues había 2 partidos políticos, el PP y Vox, que han decidido, sin ningún tipo de, rubor, gobernar en coalición allí donde puedan. Y el 28 de mayo también lo que se vio fue el efecto tan lesivo que ha tenido para el conjunto de la España progresista el hecho de que a la izquierda del Partido Socialista se presentara de manera tan disgregada. Y creo que eso, afortunadamente, ha sido corregido, que Yolanda Díaz ha logrado vertebrar todo ese espacio en torno a su formación política, a Sumar, y que, por tanto, bueno, pues la izquierda tiene ahora mismo más opciones de poder reeditar un gobierno que creo que va a ser muy importante para nuestro país si queremos continuar avanzando y no regresar a un pasado, por cierto, bastante... En fin, yo lo que veo después de la constitución de estos parlamentos y de ayuntamientos y de algunos gobiernos autonómicos que se van a constituir durante las próximas semanas es que lo que hemos visto es un tráiler de una película tenebrosa. Y yo la verdad es que me pregunto de dónde sacan a esta gente, ¿no? Con todos los respetos lo digo, porque yo estoy convencido de que los votantes de Vox hasta incluso son mejores que algunos de sus representantes. ¿De verdad un país que en esta legislatura que hemos sido el ejemplo de vacunación, no de Europa, del mundo, créame si se lo digo, porque yo cuando he salido por fuera de España es lo que me han dicho. De verdad, en un país que ha sido ejemplo de vacunación del mundo, insisto, ¿podemos tener antivacunas declarados públicamente al frente de instituciones? ¿De verdad un país que es ejemplo de compromiso en la lucha contra el cambio climático y en derechos de igualdad de género entre hombres y mujeres puede poner al frente de instituciones a personas declaradamente machistas o declaradamente negacionistas climáticos? ¿Qué sintió el lunes cuando escuchó a Feijóo enmarcando en un divorcio duro la condena por violencia contra su mujer del líder de Vox en Valencia? Lo dijo aquí en Hora 25, un divorcio duro. Pues yo creo que como la mayoría social de este país. Creo que no se puede justificar lo injustificable. Y esa gente se está encaramando a esas instituciones porque el Partido Popular los está votando. Los está votando. Y lo que no se puede hacer es justificar lo injustificable diciendo que es un divorcio duro, o como dijo también en esa entrevista, que es un profesor universitario. ¿Pero qué tendrá que ver una cosa con la otra?
la condena a la violencia machista hay que hacerla siempre. Es más, hemos retrocedido, lo que he sentido es que hemos retrocedido en 20 días, 20 años en el debate público. Porque escuchar, en fin, yo creo que son cosas muy peligrosas y muy preocupantes. Escuchar el que en ayuntamientos de nuestro país se declaran libres zonas del colectivo LGTBI, o que se prohíbe la concentración, que ha sido regular, sistemática, cada vez que ha habido una mujer asesinada por violencia machista en determinados pueblos de nuestro país. Que sí, se pueden concentrar, pero no en condena de la violencia machista. Contra todas las violencias. Sino en condena contra la violencia. Sí, es quitar una palabra. Pero es mucho más que eso. Es el reconocer, como dicen sin ambajes y sin ningún tipo de rubor, la ultraderecha, que en España la violencia machista no existe, que la violencia de género no existe. Y por eso creo que lo preocupante, siempre lo he dicho, lógicamente no es el que Vox se esté encaramando en esas instituciones con representantes y responsables institucionales tan significados como puedan ser consejeros de gobiernos autonómicos o también presidentes de asambleas, sino que el Partido Popular se haya ultraderechizado y haya asumido en buena medida esos discursos y esos marcos ideológicos que le está marcando la ultraderecha. ¿Y le consta que haya preocupación en las instituciones europeas por el hecho de que el PP esté metiendo a la extrema derecha en estas instituciones? Yo creo que, hombre, no. Se lo han trasladado a usted. Aimar, fíjese, las declaraciones no son esas, no son las formas que se tienen de relacionarse las instituciones comunitarias con los Estados miembros, ¿no? ¿Cómo se ha visto a España hasta ahora? Bueno, pues como un país que lo que ha hecho ha sido ser constructivo en todo lo que representa la transición ecológica, ser constructivo y propositivo en lo que representa la reforma del mercado eléctrico, la solución ibérica que nos está permitiendo, bueno, pues una intervención de un mercado que no está funcionando, los fondos europeos, para lo que estamos destinándolo. Claro, el ver que la propuesta que hace el Partido Popular y Vox, a nivel autonómico y a nivel municipal, es, 1, negar la violencia machista, 2, quitar las banderas LGTBI, que puede parecer, a lo mejor, para personas algo inocuo, pero no lo es, porque mucha gente que es LGTBI, cuando ve una bandera en su ayuntamiento, considera que está en un sitio seguro. Y si lo quitan, es por algo. Y 3, ver cómo está haciendo la Junta de Castilla y León, que está debilitando el diálogo social y que está atacando sin ningún tipo de rubor y públicamente a los sindicatos, que junto con la patronal durante estos años de pandemia y de legislatura tan difícil han demostrado mucho sentido de Estado, mucho más que algunos partidos políticos. A mí me parece que es algo que tiene que preocuparnos. Y a mí, de verdad, le digo a los oyentes, me parecería una lástima que España anduviera durante los próximos años una senda que no es la que nos corresponde, no con gobiernos en países que cuestionan el proyecto europeo, sino que lidere precisamente esos debates a nivel europeo. Y ante este diagnóstico, en caso de que Feijóo ganara, ¿usted nunca se plantearía la abstención del PSOE para que Feijóo no tuviera que apoyarse en Vox? Pero a ver, el PP tiene un pacto que nos ha ofrecido al Partido Socialista bien curioso. El PP ofrece el siguiente pacto: que gobierne siempre el PP. Entonces, resulta que si el PP es primera fuerza política, para que no gobierne con Vox, el PSOE se tiene que abstener. Y si el PP es segunda fuerza política, como ocurre en Extremadura, la primera fuerza política, que es el Partido Socialista, también se tiene que abstener. Feijóo nos dijo aquí el lunes pasado, presidente, que si él queda segundo, él se abstiene para que usted gobierne. Claro, como está haciendo en Extremadura. Me permitirá el sarcasmo. Insisto, es que el Partido Popular lo que quiere es un pacto para que siempre gobierne el PP, que por cierto ya tuvimos un aperitivo bastante indigesto, por cierto, no para mí, sino para el buen funcionamiento de nuestra democracia, con el Consejo General del Poder Judicial, que llevan 5 años incumpliendo la Constitución.
Y si incumplen la Constitución durante 5 años es porque no reconocen la legitimidad de la izquierda para gobernar este país. Por tanto, hombre, yo entiendo, digamos, esta visión ventajista del debate político y de la política en general por parte del Partido Popular, ya sea en el Poder Legislativo o en el Poder Judicial. Me es lo mismo. Pero comprenderá que yo lo vea un tanto extraño, ¿no? Primero porque yo me presenté a las elecciones en 2019, en 2 ocasiones, me votaron en contra, porque veo ahora compañeros que han perdido sus ayuntamientos y sus comunidades autónomas siendo primera fuerza política. Pues yo creo que las cartas están, están claras. La ciudadanía ha entendido perfectamente que si el Partido Popular y Vox pueden gobernar, lo harán, y da igual que sean la primera, la tercera, la segunda. Fíjese, hasta en Canarias estuve este fin de semana pasado, el Partido Socialista ganó las elecciones, el Partido Popular ha sido la tercera fuerza política detrás de Coalición Canaria, y lo que ha hecho el Partido Popular ha sido ayudar a Coalición Canaria a desbancar al Partido Socialista, que ganó además de largo en las Islas Canarias. Por tanto, veo, en fin, creo que son bonitas palabras si tuvieran un significado, ¿no? Presidente, tenemos por delante una campaña compleja, rara, por esto de ser en julio, y además puede haber un punto disruptivo. El 5 de julio el Tribunal General de la Unión Europea va a sentenciar sobre la inmunidad de Puigdemont. ¿Le preocupa? Tenemos que confiar en la justicia. La situación en Cataluña está encauzada. Creo que de manera mayoritaria la ciudadanía en Cataluña lo que quiere es el reencuentro, es la superación de la crisis de 2017 y, por tanto, más allá de las repercusiones políticas que pueda tener, evidentemente, esta situación, como otras tantas, lo importante es seguir consolidando esa vía de diálogo político y de respeto a la Constitución, ¿no? Yo me encontré este país con una crisis territorial extraordinaria, muy grave. Cuando uno salía, y créame si se lo digo, Aimar, fuera de España, y yo era líder de la oposición entonces, pero luego como presidente del gobierno, la situación en Cataluña, la imagen que estábamos dando como país sobre el debate territorial en nuestro país nos hacía menguar, perdíamos influencia. Hoy le puedo garantizar que ningún líder europeo, ningún líder internacional, cuando yo me siento con él, me habla sobre Cataluña. Y yo creo que eso también es una traslación de algo bueno que ha hecho este gobierno. Presidente, ¿sabe usted que existe una imagen de usted, de hombre de hielo, hombre imperturbable? ¿Usted ha contribuido en algo a la generación de esa imagen? A ver, Aimar, yo no soy perfecto, no aspiro a serlo. Yo tengo siempre, cuento esta misma anécdota en muchos medios de comunicación a los que voy, pero es que me hizo mucha gracia porque tiene mucho de verdad. Hillary Clinton pues me decía aquello de Biden, de lo que les decía no solamente al electorado estadounidense, sino en particular al progresista, cuando pues expresaban algunas dudas sobre Biden o sobre la acción del Partido Demócrata en Estados Unidos bajo su administración. Él decía, él es un hombre creyente, en Estados Unidos los políticos son muy creyentes. Él decía, no me juzguéis ante Dios, juzgadme ante mi oponente. Yo creo que este gobierno, honestamente, ha hecho cosas muy positivas. No, mira, por nuestro, que lo mejor de usted es que tiene a Feijóo enfrente. Bueno, yo tengo a Feijóo y tengo a Abascal. O sea, es un debate bien importante el que se va a suscitar el próximo 23 de julio en cuanto a la necesidad de clarificar la orientación de nuestro país. Pero no quiero eludir su pregunta. Fíjese, yo me he tenido que enfrentar a situaciones como todos los españoles, no me pongo ni encima, ni al contrario, como todos los españoles, a su nivel, a situaciones absolutamente inéditas para un presidente del gobierno. Yo nunca pude imaginarme que iba a tener que declarar el estado de alarma y confinar a 47 millones de personas para luchar contra un virus desconocido. Cuando yo me reunía con científicos, con el que entonces era ministro de Sanidad, de Salvador Illa, me decían que la vacuna, si llegaba, iba a ser dentro de 4 o 5 años. Y yo luego tenía que salir a los medios de comunicación. Y luego tenía que comparecer en el Congreso de los Diputados.
y yo no me podía permitir el lujo de demostrar ni un ápice de debilidad ante mis conciudadanos que estaban viendo, no solamente en mí, en todos los líderes que se presuponía teníamos más información, una seguridad que en muchas ocasiones no teníamos. Usted, presidente, ha sufrido personalmente el saber que le llaman perro Sánchez, que se refieren a usted en estos términos, este nivel de visceralidad. ¿A usted eso le ha hecho mella personalmente? Hombre, no es agradable. Eso se lo puedo garantizar. Yo creo que he tratado a lo largo de estos años como presidente del gobierno de no perder la calma, de no perder la compostura, de siempre recordar que soy el presidente del gobierno y por tanto yo gobierno para todos, represento una institución que es muy importante en nuestro sistema democrático y sobre todo en un contexto tan difícil como el que estamos viviendo. A partir de ahí, yo creo que en efecto la derecha en su conjunto, y no solamente me estoy refiriendo a la política, y además la gran paradoja de todo esto, es que no tenemos oposición política. Es que no hay oposición política. ¿A qué se refiere? Que hay una oposición en determinados grupos mediáticos y hay un poder económico que evidentemente pues está señalando el camino a la oposición política y a la oposición mediática. ¿El IBEX va con Feijóo? No es así, no es ese trazo grueso. Pero que hay personas que han creído siempre que este país es suyo, no le quepa ninguna duda. ¿Quién? Yo soy presidente del gobierno. No voy a señalar a nadie. Es más, me lo van a preguntar seguro muchos otros medios de comunicación a lo largo de esta campaña electoral, pero yo no puedo, como presidente del gobierno, señalar a ningún medio de comunicación ni a ningún poder económico. Yo lo que denuncio, y lo hago además en términos objetivos, no como una queja, sino como una realidad, es que evidentemente ni el debate mediático que se está produciendo durante estos últimos años en la política española, ni por supuesto la orientación de ese debate corresponde con la realidad sociológica de nuestro país. Puede corresponder con una realidad sociológica, pero no con la completa. Y en ese sentido, pues creo que todos tenemos también que constatar esta realidad y de alguna manera también ponerla encima de la mesa para que los ciudadanos comprendan cuál es el debate que tenemos ahora mismo en nuestro país. En nuestro país no estamos debatiendo, insisto, sobre el balance de este gobierno que es muy positivo en unas circunstancias extraordinarias. Y lo estamos viendo en el ámbito laboral, en el ámbito económico, en el ámbito energético, en el ámbito de los derechos, de las libertades, en los compromisos que hemos asumido con los jóvenes, con los mayores. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de Sánchez o España. Entonces yo digo, vale, ¿y si yo planteo las cosas como o Feijóo o la felicidad, o Feijóo o el planeta Tierra? ¿Qué me diría usted, Aimar? Pues que estoy tomando el pelo a los oyentes, a los ciudadanos. Esto no va de Sánchez o España. Entre otras cosas porque es muy peligroso ese argumento. Ese argumento significa que aquellos que no votamos al Partido Popular y Vox somos la anti-España. ¿Sabe usted que el Partido Popular tiene los ojos puestos sobre un porcentaje de voto muy concreto, que es la transferencia del PSOE al PP? Voto que votó al PSOE en su momento y que, desencantados o decepcionados por usted, vayan a plantearse ahora votar al PP. ¿A ese votante usted qué le diría? A ese votante yo le diría, si usted está preocupado por su economía, por la economía doméstica y por la economía nacional, ante estas proclamas de derogación de lo que funciona, cuidado, porque derogar lo que funciona es hacer gripar el motor de una economía como la española que va como un tiro. Esta es la realidad. Hoy el señor Feijóo ha dicho, voy a derogar la política económica del señor Sánchez. ¿Eso qué significa? ¿Que va a derogar la subida del salario mínimo interprofesional? ¿Que va a derogar la reforma laboral que está haciendo que hoy 1 de cada 2 contratos sean fijos? ¿Que va a derogar la revalorización de las pensiones? ¿Que va a derogar el qué? Porque lo que hoy sabemos de la propuesta electoral del Partido Popular y de Vox, de Feijóo y Abascal, es la derogación del sanchismo. Ha dicho otra cosa hoy Feijóo, presidente. Ha dicho que va a prolongar la vida útil de las centrales nucleares. ¿Esto lo ve factible? ¿Lo ve, no sé, incluso hasta seguro? No lo sé, le pregunto. Primero, el sistema energético en nuestro país es seguro.
es seguro. En segundo lugar, nuestro país está recibiendo mucha inversión extranjera directa. Es conocido fuera de España, en Europa y en el mundo, por hacer una apuesta inequívoca con las energías que son ahora mismo financieramente competitivas, como es el sol y como es el viento. Y en tercer lugar, la pregunta que no responde el Partido Popular es ¿quién va a pagar eso? ¿Los ciudadanos o el Estado? Porque si uno mira el sector energético, en el largo plazo, el coste de producción de la electricidad por energía nuclear es mucho más caro que el de las renovables. Y tendrán que explicar quién lo va a pagar. Pero fíjese, nosotros cuando llegamos al gobierno ya en 2018 con la vicepresidenta Teresa Rivera, nosotros pactamos con las empresas propietarias de esas centrales nucleares un calendario de cierre hasta 2035. Hasta 2035, como sabe usted. Bueno, está por ver todavía que el señor Feijóo haga alguna propuesta en materia energética vinculada con la transición ecológica. Es que a mí me parece un drama que la derecha española no sea, no sé, como la derecha alemana, que ve en la transición ecológica una fuente de oportunidad, de reindustrialización de nuestro país y también de convertir a España en una referencia en la adaptación y la mitigación al cambio climático, con una energía, por cierto, que es mucho más competitiva para las industrias, para las empresas y para las familias. Yo a los oyentes les digo, miren, yo he tenido durante estos últimos 5 años muchísimas reuniones con grandes empresas de nuestro país y de fuera de nuestro país que se están instalando en España. Y cuando vienen a España, me dicen, nosotros no venimos por los fondos europeos. Grandes industrias, Aimar, grandes industrias. No venimos por los fondos europeos, venimos por el precio de la energía. Y ese precio de la energía tiene todo que ver con la penetración de las energías renovables en nuestro sistema eléctrico. Y ese precio de la energía tiene todo que ver con una intervención que luchamos a brazo partido en Bruselas, sin el apoyo del Partido Popular, que medró junto con algunas grandes de estas empresas en Bruselas para que precisamente esta intervención no se diera, que es la solución ibérica. Pues no sé si de manera coordinada o no, pero el objetivo era el mismo, que no era precisamente defender el bolsillo de los ciudadanos en nuestro país. Bueno, pues esa solución ibérica, insisto, está haciendo también que tengamos ahora mismo unos precios de la energía competitivos respecto a nuestras principales economías socios comerciales. Fíjese, ¿por qué nosotros tenemos ahora mismo un crecimiento económico tan extraordinario, que multiplica por 4 la media europea? Somos la economía que más está creciendo de Europa. ¿Por qué tenemos un sector exterior que está aumentando su nivel de exportación? Entre otras cosas también porque el coste de la energía, que de manera estructural ha sido uno de los factores que nos ha minado y restado competitividad a lo largo de estos últimos años, pues ahora mismo no es el caso, es precisamente el impulso a estas energías verdes. Hoy me hacía mucha gracia porque he escuchado al señor Feijóo decir que había que garantizar la seguridad jurídica, ¿no? Digo, pues efectivamente, la seguridad jurídica se garantiza no aprobando medidas con carácter retroactivo, como hizo el Partido Popular cuando gobernó este país en contra del despliegue de las renovables, que nos llevó a laudos internacionales por valor de miles de millones de euros, que cuando nosotros llegamos al gobierno tuvimos que negociar con esas empresas precisamente para acordar un precio, un coste que pues no correspondiera con las indemnizaciones que teníamos que pagar como consecuencia de ese carácter retroactivo de esas medidas contrarias a hacer del sol y del viento pues las principales fuentes de energía de nuestro país. Presidente, si volviera a gobernar, ¿cedería de nuevo la cartera de igualdad a su socio? Yo, fíjese, todo este debate que ha habido sobre si la igualdad, el Ministerio de Igualdad tendría que estar en manos de un ministerio u otro, fíjese, mire, a mí se me ha reprochado una gran mentira que se ha construido durante estos últimos 5 años. Y es que yo dije un día, supuestamente, que nunca gobernaría con Podemos porque no podría dormir tranquilo por ese gobierno con Podemos. Sí, los ministerios de Estado, presidente. Pero ya lo ha aclarado. Pero yo le estoy preguntando específicamente por Pero a mí igualdad. me parece muy importante porque es que eso lo dije un 20 de septiembre de 2019. Habrá muchos oyentes que de buena fe crean que yo dije eso, cuando en realidad lo que dije fue que ni la política energética, ni la seguridad social, ni la hacienda pública tendrían que estar en manos de Unidas Podemos. Y hoy, efectivamente, la energía está en manos de Teresa Rivera, la seguridad social en manos de Escrivá y la hacienda pública en manos de María Jesús Montero. A partir de ahí, yo siempre, y además creo que es fundamental el compartir banderas. En movimientos que no son
solo políticos, sino también sociales, como es el feminismo. Porque es una causa que interpela a los hombres y a las mujeres. Y por tanto, el Ministerio de Igualdad seguirá, por supuesto, en el próximo gobierno, si gobernamos nosotros, como va a seguir también el Ministerio de Cultura, porque debe ser una política de Estado. Y en la negociación que yo tenga con Yolanda Díaz, con Sumar, pues veremos efectivamente en manos de quién recae esa responsabilidad. Pero yo no he tenido nunca una resistencia a que un ministerio u otro estén en manos de un partido que pertenece al gobierno de coalición u otro. He tenido, bueno, pues digamos, la convicción de que teníamos un deber que hacer con la seguridad social, de que teníamos también un reto en la transición ecológica. Y por eso quise, de manera más personal, más particular, a dos personas que son políticos, pero sobre todo son técnicos de esa materia, Teresa Rivera y José Luis Escrivá, pues que lideraran esas carteras, ¿no? ¿Y repetirán si usted gobierna? Al frente de sus carteras respectivas. Hombre, yo, vamos, por supuesto, Nadia Calviño, será vicepresidenta, María Jesús, José Luis, pero claro, me ponen una tesitura bien complicada, porque si no lo moral el resto, pues me van a decir, ¿qué pasa conmigo?, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es que hemos tenido un equipo muy sólido, curtido en situaciones muy extremas. Y ahí está el desempeño, ahí está la hoja de servicios de este gobierno. Sobre el feminismo, ¿se arrepiente de haber dicho eso de que tiene amigos a los que les ha molestado cierto enfoque confrontativo del feminismo? Lo que digo, Aimar, es que el feminismo es un movimiento transformador que viene de la sociedad y que por tanto tiene que apelar, tiene que articular discursos amplios en los que, por supuesto, los lideren las mujeres y también estemos los hombres acompañándolas en esta causa que es de derechos humanos y que, bueno, pues interpela la igualdad entre hombres y mujeres. Pero, ¿no? Como movimiento transformador no tiene que ser, por definición, incómodo para aquellos que tenemos los privilegios que tenemos que soltar. Evidente, no, es que no puedo discutir eso, es que es así, es que eso es indiscutible. Es que y además soy secretario general del Partido Socialista y presidente del Gobierno de España, y fíjese, en este gobierno la hoja de servicios del Ejecutivo respecto a la agenda feminista yo creo que es muy notable en todos los ámbitos. Nosotros en la pandemia... Con su gran sombra, presidente, con su gran sombra. Sí, bueno, pero lo corregimos y efectivamente asumí esa responsabilidad en primera persona y pedí perdón. Pero si miramos todo el espectro de la agenda socioeconómica de derechos y libertades de las mujeres, creo que este gobierno ha tenido un desempeño muy notable. Le pongo algunos ejemplos. Yo cuando llegué al gobierno se había firmado, nosotros en la oposición estábamos, un pacto de violencia de género que estaba infradotado de presupuestos, 80 millones de euros. Hoy hay 320 millones de euros. Cuando llegué al gobierno y negociamos esos fondos europeos, 140.000 millones de euros, dije: una de las políticas transversales que tiene que explicar todos y cada uno de los proyectos que se financien con fondos europeos tiene que ser la igualdad entre hombres y mujeres. Una de las primeras medidas que pusimos encima de la mesa, que aprobamos en el Consejo de Ministros, fue la Ley de Igualdad Salarial entre hombres y mujeres. El salario mínimo interprofesional, la revalorización de las pensiones, la reforma laboral, que sobre todo estabiliza mucho empleo, como hemos visto, 9.000 desde que aprobamos la reforma laboral y entró en vigor, 9.000 puestos de trabajo de contratación indefinida se han ido firmando al día de media. Bueno, todo eso beneficia también a una parte de la población, a las mujeres de nuestro país que pues, han sufrido de manera mucho más intensa que los hombres, pues la precariedad laboral y la desigualdad salarial. Terminamos. ¿Se quedará en la oposición si no gana? Es que vamos a ganar las elecciones. Fíjese, lo que estamos viendo durante estas últimas semanas es una reactivación del electorado progresista. Y hoy le digo, tenemos a mano, al alcance, reeditar un gobierno de coalición progresista y de que el Partido Socialista gane las elecciones. ¿En cuántos escaños le dicen las encuestas que está ahora mismo? Esa responsabilidad es intransferible del Partido Socialista. Es decir, nosotros, por supuesto, contamos con el espacio de Sumar, con Yolanda, con la que creo que nos hemos entendido de manera bien y ha funcionado las cosas en las que hemos trabajado conjuntamente, pero hay una responsabilidad intransferible que pertenece al Partido Socialista. Porque nosotros somos la gran fuerza política progresista de nuestro país,
no porque lo diga yo, sino porque lo quieren los españoles, y nosotros tenemos esa responsabilidad de ganar las elecciones y de poner pie en pared ante un gobierno de coalición del Partido Popular con Vox, de Feijóo, de Abascal, que creo que sería, bueno, pues hacer retroceder a nuestro país en muchísimos ámbitos en los que creo que sería una pena. Hemos peleado mucho, 200 leyes hemos aprobado. Ahora tienen que echar raíces, tienen que consolidarse, se tienen que culminar. Vamos a tirar todo este esfuerzo por la borda cuando además estamos viendo que está beneficiando al conjunto de la sociedad española. Yo creo que la España progresista se tiene que movilizar y que el 23 de julio tenemos que consolidar esos 4 años de avances y de progreso, ¿no? Y sobre los escaños, ahora mismo no le puedo decir, pero lo que sí que se ve es una tendencia, y esa tendencia lo que dice es que la España progresista se está levantando, se está despertando, se está movilizando, y que eso no tiene tanto que ver con lo que estamos viendo de este tráiler de una película tenebrosa, ¿no?, en municipios y en comunidades autónomas, sino de ser conscientes de las grandes oportunidades que tenemos si consolidamos estos avances. Presidente, ¿estudian cambiar los horarios de votación, ampliarlos? No, yo lo he escuchado esto en el... Lo proponen sus socios de Sumar, llevarlo hasta las 10 de la noche. Bueno, no sé, yo creo que va a haber una participación alta porque la cultura política en nuestro país es de una extraordinaria participación. Y para muchos de los oyentes que nos estén escuchando, tengo que decirles que cuando usted me preguntaba, Aimar, el 28 de mayo, qué es lo que sentí, qué es lo que pensé, yo asumí ese resultado electoral y el 29 de mayo anuncié efectivamente ese anticipo electoral. ¿Y por qué lo hice? Bueno, lo hice por lo siguiente. La ley electoral plantea 54 días, desde la fecha de la convocatoria a la celebración de las elecciones. Si yo me iba más allá de julio, yo tenía que convocar las elecciones en septiembre. Y por tanto, con unas elecciones que sí o sí, el final de la legislatura estaba marcado en diciembre, a principios de diciembre, no hubiera tenido ningún sentido anticipar las elecciones. Y sobre todo por una razón política bien importante. Y es que hay grandes oportunidades en el horizonte de España y de Europa, pero también grandes desafíos. Y quien esté en el Palacio de la Moncloa, créame, si le digo, va a necesitar una legitimación social y política fuerte para poder dar respuesta a imprevistos, como estamos viendo durante esta legislatura, y también para poder vehicular todas estas grandes oportunidades que tiene nuestro país. Por tanto, yo, en fin, opté por convocar las elecciones el 29 de mayo para que se celebraran el 23 de julio y estoy convencido de que va a haber una alta participación. Presidente, ¿acepta la propuesta de debatir con Feijóo aquí, en la cadena SER y El País, en el Grupo Prisa? Estaría encantado. Creo que efectivamente estamos ante una campaña donde hay, lógicamente, menos debates, menos actos electorales, porque bueno, hemos tenido unas elecciones el 28 de mayo y donde lo que tenemos que hacer es contrastar modelos, ¿no? Yo creo que al final los ciudadanos tienen que ir el 23 de julio, más allá de las emociones, que también tienen que ir con la mayor información posible y el mayor contraste de esos proyectos políticos posible para tomar la decisión que genuinamente ellos quieran. Nosotros le hemos propuesto un debate cara a cara y un debate a 4 con los candidatos de los 4 principales partidos aquí en la cadena SER y en El País. ¿Usted lo acepta? Sí, hemos dicho que sí a todos los debates. Creo que además, insisto, habrá evidentemente una parte de sanchismo. Estoy dispuesto también a desmontarlo, pero creo que lo importante es, una vez dicho eso, que hablemos del presente y del futuro de nuestro país, ¿no? Porque realmente de eso estamos hablando. ¿De qué vamos a hacer con el mercado laboral? ¿De qué vamos a hacer con nuestra economía? ¿De qué vamos a hacer con los derechos y libertades en nuestro país? Y de si, bueno, pues seguimos las coordenadas de una Europa que creo que ha demostrado solidaridad y acierto en cómo afrontar grandes desafíos, como es la desigualdad, como es la respuesta a una pandemia, a la guerra, o la transición ecológica y la transformación digital, o pues nos planteamos algo que desde luego nos llevaría, bueno, pues en una dirección de unos países que no están consolidando el proyecto europeo, sino que lo están debilitando. Y yo creo que España, la sociedad española, que es profundamente europeísta, no estaría de acuerdo con esa dinámica ni esa dirección tampoco que se le pudiera dar al gobierno de España. Pedro Sánchez, presidente del gobierno, le agradezco que haya venido ahora 25 a la cadena SER. Un placer.